Jueves 8 de julio en Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que llamas hijos tuyos a los que promueven la paz, concédenos trabajar incansablemente por establecer la justicia, sin la cual es imposible garantizar una paz auténtica y duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar en esta mañanita. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos del 7 al 15. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido ese poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cintura monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa, hasta que se vayan. Al entrar saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna de la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. La reflexión del Evangelio nos hace ver en esta oportunidad, por un lado, la gratuidad del don de Dios, que no tiene precio, que es más valioso y más caro que cualquier millón, que cualquier dinero, y que no alcanza el poderse comprar, ¿verdad? Como el mago Simón pensaba, y el pecado de Simonía hasta nuestros días. Los dones de Dios son incomprables porque su precio es inmensamente grande. Gratuitamente ejercerlo quiere decir con gratuidad, agradeciendo a Dios y por supuesto sin percibir absolutamente otra cosa más que su bendición. Yo creo que nadie podría proclamar el reino de los cielos cobrando un dinero, cobrando un estipendio, para nada, ¿verdad? Eso no es posible. Sin embargo, sí es necesaria la economía, como en cualquier lugar, para el culto, para el sostenimiento de la parroquia, por ejemplo, o de la vida. Y eso es común y eso también es necesario. Dice que todo trabajador tiene derecho a su salario. Así es, pero pagar la evangelización o pagar el sacramento, como algunos piensan, pues no hay dinero que pueda pagar un sacramento ni con toda la sangre, ¿verdad? También dice que no busquemos esa comodidad. Cuando uno sale de casa, tiene que dejar su comodidad, tiene que dejar sus enseres, quizás sus cosas personales. No se puede andar en la calle con todo. Así, cuando vamos a misionar, el Señor nos dice: no lleven en su cinturón monedas de oro, de plata ni de cobre. No lleven dinero, pues. No lleven morral, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Quiere decir, Dios proveerá, no te va a faltar nada. Aprende a bendecir la casa que visites. Si ahí te dan de comer, ahí, acéptalo. Y si no te escuchan, si no escuchan la evangelización y la palabra de Dios, sacúdete el polvo de las sandalias, sacúdete el polvo de los pies, en señal de protesta, en señal de, bueno, no me quisieron hacer caso, hasta quédense con su polvo de su casa, ¿no? Entonces ahí es también la contundencia de seguir predicando y no detenerse, aunque habrá muchos que no nos escuchen. Bueno, pues hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. El Señor nos invita entonces a ejercer la evangelización a tiempo y a destiempo, con el interés de que se conozca a Cristo. La economía, la comida, el vestido, el sustento vendrá por añadidura, ya que el Señor no nos deja. Damos gracias al Señor porque el mejor pago y la mejor situación de privilegio es precisamente predicar su palabra y compartirla. Eso es un verdadero gozo en la vida. En el tema de hoy, ¿por qué mi familia es católica? Y comenzamos con una historia. Había una vez una familia católica de abolengo, orgullosa de su fe y coherente con ella.
En esa familia el padre no se avergonzaba de su religión. Solía asistir con toda su familia a la misa dominical, donde se sentaban juntos y juntos se acercaban a comulgar. Por las tardes, antes de acostarse, se rezaba el rosario, y los hijos pedían la bendición antes de ir a dormir. Los sagrados alimentos eran realmente sagrados, porque eran bendecidos con devoción en una solemne ceremonia. La familia toda frecuentaba la parroquia, apreciaba a sus sacerdotes y los hacía partícipes de su vida. Su convivencia era plácida, porque estaba normada por criterios cristianos, y cuando por desgracia algunos de los hijos salían difíciles de trato, porque eso pasa hasta en las mejores familias, se oraba continuamente por él, y a fuerza de ruegos o de regaños, se le hacía regresar al buen camino. Tenían tradiciones familiares entre las que nunca faltaba el socorrer a los pobres, visitar a los enfermos. Esto, sinceramente, es un cuento. A muchos les puede parecer un cuento, sobre todo cuando comparan a esa familia con la propia, pero no lo es. Todavía, aún en esta gran ciudad, hay familias así. Viejas familias católicas que siguen dando frutos de santidad, o familias recién convertidas que han encontrado a Cristo y que viven con pasión su cristianismo novedosamente descubierto. Familias en las que todos sus miembros son apóstoles y participan del gozo de ser iglesia. No es un cuento, gracias a Dios no lo es. ¿En tu familia el ser católico es algo comunitario o solamente responsabilidad de un miembro o de cada uno por su lado? ¿Influye el que el papá no practique, aunque la mamá sea muy católica? ¿Conoces alguna familia como la del cuentito? Haz un cuento de tu propia familia entonces. La familia cristiana es también el santuario doméstico de la iglesia. Es la primera iglesia, es el hogar cristiano. Se pueden encontrar aspectos diversos de toda iglesia, tales como el amor mutuo, el atento escuchar la palabra de Dios y la oración en común. El hogar es el lugar en que recibimos y vivimos el Evangelio, el lugar donde éste se difunde. Así la familia da testimonio diariamente, incluso sin hablar de la verdad y la gracia de la palabra de Dios. De hecho, la familia es la primera iglesia que nos lleva a Cristo Jesús. Ahí aprendemos realmente quién es Jesús, a orar y a creer en María. El ser familia católica, así como el catolicismo personal nace del llamamiento de Cristo al bautismo, así la catolicidad de la familia nace del sacramento del matrimonio. Este sacramento confiere a los esposos la gracia necesaria para guardarse mutua fidelidad, crecer cada día en su amor conyugal y ser buenos padres. Condición: permanecer en el amor de Dios, no cerrar las puertas al amor. Los matrimonios casados por la iglesia tienen tan mala fama que muchas jóvenes parejas deciden casarse nada más por lo civil. Por eso, si les va mal, ¿verdad? Cada quien agarra sus canicas y vuelve a casa de mamá. Les parece imposible que dos personas que se aman puedan seguirse amando toda la vida. Realmente el sacramento está muy desprestigiado. ¿No habrá acaso matrimonios católicos felices? Claro que los hay muchos, a pesar de los problemas que necesariamente se presentan en la vida por el simple hecho de ser seres humanos. La Iglesia nos enseña que la clave de esa felicidad está en el entender y aceptar que el matrimonio es un llamado a la santidad que se recibe de Dios, nada menos una vocación a ser signo de la alianza de Dios con el hombre. Los esposos cristianos hacen presentes el amor de Dios en el mundo y de manera especial en su familia, que se convierte así en un gran santuario de la presencia divina, verdadera iglesia doméstica, en la que con la vida se adora al Dios verdadero. Bendecida con los hijos, cada uno de ellos don de Dios único y irrepetible, forma la familia una primera comunidad que es base de toda la sociedad, tanto civil como religiosa. Comunidad eclesial son los mismos valores de la iglesia en la que se injerta por el sacramento del matrimonio. Se dan en ella a su propio modo los tres oficios de Cristo que comunicó a su iglesia: el sacerdocio, el profetismo y la realeza. Sacerdocio vivido por los esposos desde el momento mismo de la celebración de su matrimonio, en los momentos difíciles de sacrificio, de problema, de enfermedad, del cual ellos fueron y son los ministros del sacramento. El sacerdote no los casa, ellos son los que se casan, ellos son los ministros del sacramento, que se sigue celebrando día con día. El sacerdote solamente es el testigo calificado y que esa fuente continúa de gracia conyugal.
Indudablemente fungen como sacerdotes laicos los padres que oran con sus hijos en el santuario del hogar, los que los bendicen con afectuosa solicitud y los que los inician con el testimonio en el aprecio del culto divino. En la sagrada escuela del hogar, donde se aprenden los principios cristianos contenidos en el Evangelio, los padres también son profetas con Cristo, palabra eterna del Padre, en la armonía familiar fincada en la caridad mutua, que llevan a la justicia y al respeto y a los valores personales, se construye el reino de Dios y se dan testimonios de Él en la apertura de la familia cristiana hacia la comunidad en la que se mueve. Resumiendo, por el sacramento del matrimonio se funda una nueva familia católica, llamada a vivir domésticamente los mismos valores de la Iglesia de la cual es imagen. La vida familiar es medio de santidad para cada uno de sus miembros, injertada en la comunidad eclesial. La familia es signo vivo de la alianza de Dios con su pueblo. La familia orgullosamente católica. La rola del alma, canción de los mártires, nunca lo negaré, de Eliud Emanuel Díaz. Vamos a escucharlo con atención. Tan solo espero con él estar y soportar este fuego, si así yo llego a mi hogar. Tengo gracia entre las llamas, Yahvé me ama y conmigo está. En Santos y Conversos hoy celebramos a los santos monjes abramitas. En Constantinopla, muerte de los santos monjes abramitas, que en tiempo del emperador Teófilo sufrieron el martirio por defender el culto de las sagradas imágenes. En el siglo IX, en Santos y Conversos, los santos monjes abramitas mártires. En el chiste, ¿a qué te dedicas?, le pregunta una muchacha a un muchacho. Soy traficante de órganos, dice sin ningún empacho este hombre. La chica le contesta, ¿eres un malvado, no tienes corazón? Y él le contesta, no, ese me llega hasta el jueves. En Curiosidades de la Iglesia Católica, la Iglesia misma. ¿Qué es lo que ocurre con los integrantes del grupo cuando el jefe desaparece? ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús cuando Él se fue preso y crucificado? ¿Hubo alguna transformación en ellos después de la resurrección del Señor? ¿Qué hicieron? De los discípulos que andaban con Jesús, uno lo traiciona y lo entrega a las autoridades religiosas judías. Ya sabemos quién es y cómo se llama. Otros no son capaces de velar con Él y se quedan dormidos. Cuando lo toman preso, todos lo abandonan y huyen llenos de miedo para que no los agarren también. Pedro, a pesar de las promesas y de su firme decisión de decirle que lo iba a defender y que iba a estar ahí con la espada, termina negándolo 3 veces. Y en el momento de la muerte, solo unas cuantas mujeres estaban allí, con uno solo de los discípulos, el más joven, Juan. Esos mismos discípulos, antes miedosos y acobardados, al tener la experiencia de la resurrección del Señor y por la acción del Espíritu Santo en Pentecostés, salen decididos a comunicar al mundo el mensaje, la buena noticia de Jesús, lo que Él les pidió. En la fiesta de Pentecostés los apóstoles reciben el Espíritu Santo de Jesús, resucitado, que los anima, los fortalece y les da el valor para predicar el Evangelio, continuando así la tarea de Jesús. Pentecostés es el momento de la confirmación de los apóstoles. Ahí ellos reciben el Espíritu Santo, confirman en ellos el amor que Dios les tiene, el Espíritu de Jesús que los confirma en la fe, los envía a anunciar el Evangelio, los impulsa a ser testigos ante el mundo del amor de Dios a los hombres, los hace defensores de la paz, de la justicia, de la fraternidad entre todos los hombres. Podemos decir con toda verdad que con el Pentecostés nace la Iglesia. Después de recibir al Espíritu Santo, los apóstoles salen llenos de valor y alegría a anunciar por todo el mundo el Evangelio. Y por donde pasaban dejaban comunidades de aquellos que aceptaban a Jesús como Salvador
y acogían su mensaje de liberación. La iglesia es la comunidad de todos los que creemos en Jesús y manifestamos a todos los hombres el amor y la justicia de Dios. Somos nosotros los bautizados que como comunidad rezamos para agradecer a Dios Padre todo lo que Él nos da. Escuchamos atentamente y comentamos la palabra de Dios. Celebramos los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Compartimos lo que somos y lo que tenemos. Servimos a los hermanos, especialmente a los más pobres y a los más débiles. Realizamos la tarea que Dios nos ha encomendado. María, la Madre de Jesús, participa en el plan de la salvación por su fe, por su esperanza, por su humildad y sencillez, por su colaboración para ser la Madre del Salvador de los hombres, asumiendo todo riesgo y dificultad, por ser el primer sagrario que nos trae a Jesús. Así ella acompaña a su Hijo en la alegría y en el dolor. Como madre en la niñez de Jesús lo cuida y lo protege. En su actividad de servicio a Dios y a los hombres, María está al lado de Jesús. En el camino de la cruz, en el Calvario, María está presente para ayudarlo con su solidaridad a llevar el sufrimiento. Ella le ha entregado en la concepción la sangre que Jesús derrama en la cruz para salvación de todos los hombres. Participa también de la alegría de la resurrección, porque ella más que nadie tuvo fe en las palabras del Señor. Está con los discípulos en la fiesta de Pentecostés y recibe también la fuerza del Espíritu Santo. Por esta presencia en la obra de salvación que se continúa en la Iglesia, María es también Madre de la Iglesia y Madre nuestra. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en la comunidad de vida, en el partir el pan y en las oraciones de los creyentes. Vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. A diario rezaban, partían el pan en las casas y comían juntos alabando a Dios, siendo bien vistos por todo el pueblo, y cada día crecía la comunidad. Puede usted checar y confrontar con Hechos 2, 42 al 47. En las curiosidades de la Iglesia Católica, la Iglesia misma. En la buena onda de hoy, la entrega, el amor, el sacrificio, el sacerdocio de los misioneros que ejerciendo su apostolado entregan la vida al Señor. Muchos de ellos somos testigos en noticias y sabemos de primera mano cuando son martirizados, perseguidos, cuando son contagiados por enfermedades extrañas o cuando entregan su vida al paso del tiempo con amor por el servicio que otorgan a los hermanos necesitados. En nuestra diócesis de Azcapotzalco somos testigos de una de las secretarias religiosas, por supuesto, de Brasil, que fue secretaria de nuestro señor obispo don Armando Colín. Regresando de misión en el África, se contagió de una enfermedad y falleció hace poco. Es una entrega de amor que entrega la vida. Agradecemos el testimonio de tantos misioneros a ultramar que con este testimonio nos enseñan el amor del Señor, entregándolo en todos los aspectos. Nos hace recordar a grandes santos que sirvieron a sus hermanos en grandes necesidades, en enfermedad, en persecución, en martirio. Dios los bendiga a todos. Reciban la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y permanezca en ustedes para siempre, así sea. Gracias por darle like, así dedito para arriba, compartir el video y por supuesto invitar a hermanos a que se suscriban y conozcan estas publicaciones. Pueden mandar un video o compartir la liga de YouTube a través también del WhatsApp para que la gente conozca e inviten a que se unan a esta familia. Dios los bendiga en este jueves sacerdotal.